Bienvenidos al programa radial virtual. En línea telefónica tenemos al líder social y activista político independiente, Jorge Ángel García. Vamos inmediato con él. Una vez más, gracias por la invitación al programa. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Parecería ser que la justicia y el tema penal en Colombia le falta mucho por mejorar. Estos crímenes de niños y niñas no pueden repetirse. En Colombia, un país que le hace falta mucho por avanzar en el tema jurídico, en el tema judicial y en el tema penal. Y si revisaron ese prontuario, yo no sé si ya ustedes lo revisaron, del asesino, resulta que ya había reincidido en lo mismo y que lo habían dejado libre. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia y lo judicial y lo penal en Colombia tiene muchos vicios. Está viciada la justicia y está viciado lo penal. Y eso nos debe llevar a una gran discusión en materia de una reforma a la justicia y al tema penal que realmente actúe en estos casos. En el caso de que en donde las víctimas son los niños, las niñas y los adolescentes. Todos los colombianos clamamos, basta ya, no más. Y en Colombia, desde hace muchos años, se ha trabajado en eso. Recordemos, congresistas como Gilman Jiménez lucharon en relación a la cadena perpetua para este tipo de desalmados que actúan en contra de la integridad de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Pero además de eso, lo que más sorprende, y me entero que hace pocos días la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema, junto con el Ministerio de Justicia, presentaron un proyecto de ley. Y en ese proyecto pretenden modificar algunos aspectos en el funcionamiento del actual sistema judicial. Por eso precisamente es que yo digo que lo penal, lo judicial en Colombia está profundamente viciado. Hay muchos vacíos en el procedimiento penal, en el procedimiento en el que actúan jueces de la República para llegar a penas ejemplarizantes. Pero es allí donde las reformas deben presentar actos significativos. Pero esa que presentó el Ministerio de Justicia y que presentó la Fiscalía General de la Nación junto con la Corte es lo mismo. Porque es un documento de 15 páginas que lo que busca es ajustar las condiciones de acceso a beneficios para los procesados. Pero ojo con esto, que admitan su culpabilidad penal. Es decir, beneficios. Ahí está el tema de los beneficios. Cuando un colombiano con justa causa dice que le caiga todo el peso de la ley, aquí eso resta importancia. Aquí le quita fuerza. Porque con el hecho de que un sindicado o un criminal reconozca y confiese, ya con eso le rebajan la pena. Entonces, según se puede leer en ese documento, tiene por objeto restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio actual, que básicamente es lo mismo de siempre. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención para delitos graves como los sexuales contra menores, que en este caso, que fue el caso que se presentó, la rebaja será hasta un 50%, es decir, si el acusado confiesa, se le rebaja un 50%.
¿por qué se le va a rebajar a un asesino y violador de un niño o niña o adolescente la pena? Porque confiese, si cuando confiesa está demostrando que es culpable. Pero hay otro planteamiento, y es eliminar la menor rebaja de la pena en los casos de captura en flagrancia. Y el tercer punto es de pruebas anticipadas, donde los fiscales tendrán las facultades de solicitar una práctica de evidencias en los casos en que los testimonios pudieran verse comprometidos con el tiempo. Es decir, es el tema de vencimiento de términos, que fue por ese motivo que precisamente salió libre este señor. Muchos otros alegan que se debe respaldar la condición humana del sindicado, pero si el sindicado es un criminal que ha actuado con premeditación y alevosía siempre y ha reincidido, ¿se debe tener en cuenta ese principio o se debe actuar con todo el peso de la ley? Sin beneficios, sin rebajas y sin ningún tipo de contemplaciones. Y esa es la garantía en cuanto a lo judicial y en cuanto a lo penal en Colombia que deben tener las víctimas, no los victimarios.